Prepárate para planear. Así se llama el mensaje del día de hoy, ¿ya? Y vamos a ir hablando un poquito de esto. Así que quiero partir haciéndoles una pregunta. ¿Cómo fue tu año 2023? A ver, pongan cara de cómo fue su año. A ver, quiero ver las caras. Más o menos, malo, bueno. Mira, tenemos de todo. Probablemente el año 2023 para cada uno de nosotros fue distinto, ¿cierto? Quizás fue un año en que perdiste cosas, quizás perdiste un familiar, quizás perdiste un amigo, un trabajo, quizás perdiste parte de tu salud. Quizás fue un año de pruebas con situaciones difíciles. No eres el único. Y quizás empezó bien y pensaste que iba todo así, pero como avión y en el camino se fue poniendo todo muy difícil o al revés. No lo sé. Cada uno de nosotros tiene una historia distinta. En mi caso, el año 2023 fue un año difícil. Fue difícil en lo laboral. En general, mi pega es tranquila, para mí al menos, pero este año fue difícil en lo relacional, en el trabajo. Y terminamos con el año con temas bien complejos de familia, de salud, y fue un año que el fin de año quizás nos habría gustado como olvidarlo de repente. Como que se borraran los meses del mes de diciembre de nuestra vida. Pero bueno, el mes está ahí, ¿cierto? Y Dios por algo también trajo ese mes a nuestras vidas. Quizás hoy día no lo entendemos, pero lo vamos a entender. Y ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo fue tu preparación para el año 2023? ¿Quiénes se prepararon? O sea, el 2022 se prepararon, hicieron algo, no sé. Tenemos distintas áreas de nuestra vida. Quizás te preparaste físicamente. ¿Cuántos de aquí fueron al gimnasio para estar listos para el año 2023? A ver, que levanten la mano. Tenemos poquitas personas de gimnasio. Mira, yo pensé que iban a haber más personas. ¿Ejercicio en la casa? ¿Sin gimnasio en la casa? ¿Nada? No. Ya. Quizás estudiaste, quizás te preparaste de manera financiera. ¿Quién se hizo un chequeo médico preventivo antes de empezar el año? A ver. Ya, hay varios. Yo dije que lo iba a hacer, nunca lo hice. Esperemos que el 2024 sea el año del chequeo preventivo. Quizás ahorraste para un viaje. ¿O cuántos de aquí se prepararon espiritualmente y tomaron un ágape durante el año 2022 para que el 23 viniera? A ver, ¿cuántos tomaron un ágape? A ver. Ahí hay más manos, pero tampoco tantas. ¿Eh? Ágape para el año 2024 entonces, los invito, un curso. Bueno, hay muchas formas de prepararnos, ¿cierto? Y quizás cada uno de nosotros considera algunas más relevantes que otras. Pero quiero que hablemos un poquito de esto. Todo esto tiene que ver con planificar o prepararnos en distintas áreas. Casi me caigo. Muchas veces creemos que por ser cristianos podemos como vivir a la vida, así, como que estar relajados porque tenemos un Padre Celestial que es todopoderoso y que Él va a cubrir todas nuestras necesidades. Y nos dejamos a la deriva y dejamos que pase lo que tenga que pasar porque total Dios se encarga. ¿Está bien eso? No. ¿Hay algo de cierto en eso? Sí. Pero también hay algo que no es cierto. O sea, Dios efectivamente es todopoderoso, tiene todo en control, pero eso no significa que Él quiera que nosotros no hagamos nada de nuestra parte. Él espera también que nosotros pongamos nuestra parte en el plan que Él está trazando para nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos también planificar. He escuchado incluso en alguna oportunidad de cristianos que nos dicen que, ¿sabes qué? Mi trabajo estaba difícil y no sé qué, entonces yo decidí dejar de trabajar. Total, Dios se va a encargar de proveerme otro trabajo. Y lamentablemente las personas que hemos escuchado decir eso muchas veces después se dan unos tremendos porrazos porque Dios no responde tan rápido como ellos esperarían. Y generalmente son personas que ni siquiera le preguntaron a Dios si es que era su voluntad o no. A veces dejar eso, dejar de hacer eso o incluso empezar algo nuevo que era demasiado importante. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros también planifiquemos, porque si nosotros hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, ¿por qué tendría Él como que respaldar esos planes? Bueno, pero la planificación es parte también de la palabra de Dios. Dios nos dice que tenemos que prepararnos. En Proverbios 6, del 6 al 8, dice: Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande,
ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos, ¿cierto? Ahí nos habla de que incluso las hormigas se preparan para enfrentar las distintas épocas del año. Y en Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Entonces ahí estaba mucho más claro, ¿cierto? De que Dios habla de que tenemos que planificar. Un plan bien pensado, ¿cierto? Nos va a llevar a ser prósperos. Por lo cual Dios quiere y espera de nosotros que preparemos. Él espera que nosotros seamos buenos mayordomos, ¿cierto? Tenemos el mensaje que habla sobre los talentos, por ejemplo, donde Dios habla de la importancia de ser un buen mayordomo con lo que Él nos da. Pero no vamos a entrar ahí ahora. Entonces Dios quiere que planifiquemos. Hay principios al momento de planificar que Dios nos habla en la palabra, ¿ya? Hay principios, mandamientos, hay una serie de cosas. Yo voy a hablar en términos generales ahora de principios, espero que me sigan con eso, quizás lo que voy a estar diciendo es un mandamiento, pero dejémoslo como principios en términos generales. Y la palabra está llena de principios, en distintas áreas, ¿ya? En todas las áreas que le estaba diciendo, espiritual, emocional, relacional, financiera. Por ejemplo, en el ámbito financiero, tenemos varios principios. Siguiente, por favor. Aquí no voy a leer todos los versículos que les voy a mencionar. Si quieren pueden... iba a poner esta lámina y no la puse, me acabo de dar cuenta. Así que si quieren pueden anotar o después me preguntan. Por ejemplo, en los diezmos, en Proverbios 3, del 9 al 10, habla de que tenemos que diezmar. Ese es un principio en el ámbito de las finanzas. Tenemos que dar el 10% de lo nuestro. La verdad es que esto es un tema en sí mismo para más largo. Ese es como el punto de partida. ¿Ya? Dios espera más de nosotros que eso. Pero no vamos a entrar ahí hoy día, ¿ya? Pero en el Antiguo Testamento estaba muy claro, ¿cierto?, el tema del diezmo. También Dios habla de que tenemos que cubrir las necesidades básicas o los gastos básicos de nuestra familia. Eso lo dice en 1 Timoteo 5, 8, que es la que está ahí en la pantalla, que dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese es un versículo sumamente fuerte. Pero me encanta, porque nos pone un poquito en orden respecto de que nuestra prioridad siempre está en nuestro hogar, con nuestras familias. Nuestra prioridad no está en la iglesia donde nosotros estamos sirviendo. Nuestra primera prioridad está en nuestra casa. Y después nos vamos abriendo a la iglesia, a los amigos y a los distintos ámbitos donde Dios quiera utilizarnos y movernos, ¿ya? Tenemos que cubrir primero las necesidades de nuestro hogar. En Romanos 13, del 6 al 7, habla de los impuestos. En Salmos 37, 21 habla de las deudas. En muchos versículos habla de dar y de ser generosos, ¿cierto? Con los viudos, con las viudas, con las personas que son pobres, etc. Y también incluso habla de inversiones, en Proverbios 31, 16, y también está la historia de la mujer virtuosa, ¿cierto? Que ella las hace todas. Casi como mi esposa. Ya. Entonces, hay distintos principios en la Biblia respecto de cómo tenemos que manejarnos. Ya. Entonces, Dios nos llama a administrar nuestras vidas de manera prudente. Sin ir más lejos, la palabra de Dios también es un ejemplo claro de planificación. No sé si te has dado cuenta, pero es como un libro de instrucciones, donde Dios deja una serie de instrucciones respecto de cómo los cristianos tenemos que comportarnos, cómo tenemos que llevar nuestra vida. Pero no solo eso, también deja claramente el plan que Él trazó para que los hijos de Dios podamos reencontrarnos con Él. Lo dejó ahí para que lo pudiéramos ver, para que lo pudiéramos leer, para que sepamos también lo que se viene y para que nos preparemos para lo que se viene. Es un plan de instrucciones de Dios para nuestras vidas. Entonces, claramente, si vemos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que Dios es un Dios de orden y es un Dios que le gusta también la planificación. Ahora, la palabra de Dios es mucho más que eso, es mucho más que un plan, pero tampoco vamos a entrar ahí el día de hoy. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿cómo estás planificando tu vida? ¿Cómo estás planificando tu 2024? ¿Qué es lo que te has propuesto? ¿Cómo lo has pensado? Y voy a leer otros versículos que quizás nos van a cambiar, sacar un poquito de donde estábamos. Santiago 4, del 13 al 16 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es tu vida?
Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Y tú me vas a decir quizás aquí, ya, pero ¿no se suponía que teníamos que planificar, Sergio? Estoy medio bipolar. No, ¿cierto? Tenemos que planificar, pero obviamente tenemos que entender también que Dios siempre tiene la última palabra. Y lamentablemente vivimos en un mundo, esto siempre lo digo, que está gobernado por Satanás. Entonces constantemente nos vamos a encontrar con dificultades y con piedras de tropiezo. Y para eso tenemos que estar con nuestro oído atento a cuál es la voluntad de Dios en cada cosa que vamos enfrentando. Te pongo un ejemplo ahora, para quizás hacerte una segunda pregunta. Si tú tienes un amigo, tú tienes que construir una casa, ¿ya? Te quieres comprar una casa, tienes el dinero para hacerlo, quieres construirla y quieres hacer una casa bonita. Y tu mejor amigo es el mejor constructor de Santiago, de Chile, pongámosle color, y tiene tiempo libre. Y tú tienes toda la confianza del mundo con él. ¿Qué harías? ¿Le preguntarías, le pedirías opinión? Obvio que sí, ¿cierto? Uno iría y le preguntaría, oye, Pedrito, quiero hacer mi casa, ¿cierto? Y ¿cómo lo harías? Mira, que tengo esta idea y todo. Obviamente le pediríamos consejo. Entonces, ¿por qué tantas veces planificamos nuestra vida sin pedirle consejo a Dios? Tenemos acceso a Él directamente. Él es el gran arquitecto, el creador de todo lo que nosotros podemos ver. Creó los cielos, creó la tierra, creó los montes. Y tiene control de todo, tiene poder y autoridad sobre todo lo que hay acá en esta tierra. Pero muchas veces planificamos nuestra vida y tomamos decisiones importantes y relevantes. Quizás las decisiones chicas, de repente yo entiendo que uno las va tomando, pero las decisiones importantes y relevantes, muchas veces las tomamos sin pedirle el consejo a Dios. Salmos 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Él quiere mostrarnos el camino, Él quiere darnos consejos, pero necesitamos ir a donde Él y preguntar. Estar con nuestros oídos abiertos para escuchar lo que Él quiere decirnos. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco, en otra versión dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este es un versículo y un principio que ojalá lo tuviéramos como arraigado en nuestro corazón, porque cuando nos enfrentemos a la dificultad, cuando vengan los tiempos de dolor, saber que Dios tiene planes buenos para nosotros y que quizá hoy día lo que estamos viendo que se ve todo negro, Dios lo va a transformar en la medida que nosotros nos mantengamos, ¿cierto?, aferrados de su mano. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para nuestras vidas. Entonces, debemos cambiar la forma en que nos preguntamos muchas veces y en que nos planteamos frente a los desafíos. Estamos iniciando un nuevo año, ¿cierto? Por eso estoy quizás compartiendo esto, para que podamos realmente poner los ojos en quien tenemos que ponerlos. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuáles son los planes que tienes para mí este año, Señor? ¿Cuáles son los planes que tienes para mí este año, Señor? ¿Y cuál es la parte que me corresponde a mí en tus planes? Si no tengo respuesta, porque a veces Dios se mantiene silencioso, también es parte de cómo Él obra, esperamos. Si puedes esperar, esperas a que Él responda. Y si no, tomo las riendas del asunto y planifico con prudencia, de acuerdo a los principios bíblicos que Él me deja en su palabra. Y también sigo obviamente esperando a que Él me hable. Y soy obediente porque muchas veces también Dios nos va a decir, no, no es para allá, es para el otro lado. Y si Dios te dice es para el otro lado, te recomiendo que le obedezcas. O el porrazo que te vaya a pegar después en el camino va a ser grande, te vas a tener que después estar limpiando ahí las rodillas, sanando las heridas. Entonces, debemos estar preparados. Y aquí es donde cobra sentido un poco el título que yo le había puesto a este tema. Prepárate para planear. Y la verdad es que no estaba hablando de preparar un plan. Estoy hablando de planear, ¿ya? Como un avión, como un alas delta. Jamie habría dicho como un parapente. Entonces necesitamos estar preparados para planear.
que no es lo mismo que planificar. Es más importante que tú estés preparado para planear que para planificar. Y eso tiene que ver con saber cómo enfrentar las corrientes de aire que van a llegar, porque de repente te vas a enfrentar quizás a un torbellino, a un remolino, a una corriente fuerte que viene por la izquierda o por la derecha, y si tú no sabes cómo manejar tu planeador, probablemente te vas a estrellar. Necesitamos estar preparados. Jamie me contaba hace unos días atrás que él practica parapente. Y en la parte donde él practica parapente había habido un accidente. Dos personas iban volando en sus parapentes y de repente se encontraron de frente. Venía una frente a la otra, acercándose. Y como el manual de instrucciones, el deber ser, dice que, quizás voy a cambiarlo, que no me acuerdo exactamente, pero supongamos que dice que el que tiene el cerro a su derecha es el que tiene preferencia en su camino y el que tiene el cerro a la izquierda se tiene que mover para que el otro pase. Pero la persona que tenía el cerro a su izquierda no sabía bien las instrucciones y no se movió. Y chocaron, colisionaron en el aire. Cayeron desde la altura, se complicaron con el tema de los paracaídas, los sacaron, pero cayeron mal igual y se fracturó una persona la columna y quedaron bien lesionados. Y eso fue porque no conocían el manual de instrucciones respecto a lo que estaban haciendo. No estaban preparados para hacer lo que estaban haciendo. Y pensaba en esto y lo reflejaba quizás con un tiempo de dificultad. Cuando viene un tiempo de dificultad a mi vida, si yo no estoy preparado, me voy a pegar un porrazo. Entonces necesitamos estar preparados para no quedar a la deriva. Y la mejor preparación que podemos tener para el año que viene no son nuestros estudios, no son nuestros contactos, no son establecer buenos amigos, que es cierto que nos ayuden y que nos puedan acomodar quizás en buenos puestos de trabajo, sino que son los principios del reino y la sabiduría que viene de Dios para tomar decisiones. Insisto en la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría del mundo, porque la verdad es que la sabiduría del mundo está bastante alejada de lo que Dios nos plantea en su palabra. Proverbios 1, del 2 al 7 dice, este es un poquito largo, así que téngame paciencia, está ahí también en la pantalla. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes, escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y aquí está la parte más importante, ¿ya? Para tener conocimiento, sabiduría, discernimiento, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Tenemos que temer a Dios. Y esta palabra de temer no es como ese temor de que nos lleve a escondernos de Dios, sino que es más bien un temor como reverente. Es saber que Él es Dios y respetarlo tal cual Él es. Entonces, necesitamos aprender a vivir en la incertidumbre, porque lamentablemente, como ya les decía, vamos a estar enfrentados constantemente a la incertidumbre. Probablemente te vas a enfrentar a dificultades y después de las dificultades van a venir pruebas y después de las pruebas van a venir más dificultades. Eso es muy común que pase en nuestras vidas. Pero si estás en esos tiempos tomado del manual de instrucciones y la palabra de Dios está en tu corazón, te aseguro que vas a aprender a sortearlo de la mejor manera. Entonces, necesitamos conocer este manual de instrucciones y mejor aún, necesitamos conocer a quien escribió el manual de instrucciones. Porque también tenemos acceso a Él. Podemos relacionarnos con Él, podemos tener intimidad con Él. Insisto en que la mejor preparación que puedes tener ya es tener grabados en tu corazón y en tu mente los principios del reino. Salmo 119, 105 lo deja así como muy clarito. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ya? Él nos va a alumbrar el camino por el cual debemos transitar. Y nos va a mostrar cuáles son los lugares en los cuales no debemos movernos. Y para eso obviamente necesitamos conocer su palabra. Entonces, yo creo que a estas alturas de tu vida probablemente ya te has dado cuenta de que no tenemos el control sobre todas las cosas. Mientras quizás más años han pasado en nuestra vida y más experiencia tenemos, más claro vamos a tener
de que muchas cosas están fuera de nuestro control. Yo hasta hace unos meses atrás era jefe de unidad en mi trabajo. Ya no lo soy. Y si alguien me hubiera preguntado hace 3 semanas atrás qué pasaba conmigo este año en lo laboral, yo le habría dicho, no, yo soy jefe de unidad, voy a seguir ahí, perfecto, tengo mi equipo, todo funciona de maravilla. Porque ese era mi plan y así yo pensaba que iba a hacer las cosas. Pero me fui removido de mi cargo. No voy a cuestionar las decisiones porque es facultativo de la autoridad hacerlo, pero en un principio fue un golpe para mi orgullo, así, pero me dolió. ¿Qué van a decir? Pensaba un poquito en mi cabeza, ¿cachai? La opinión de la gente, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. De repente quizás trataba de esconderlo un poquito y como darle otros tintes, pero para no reconocer que era mi orgullo el que se había dañado. Pero durante mis devocionales, Dios venía trabajando ya en mi corazón. Y Él me había venido hablando respecto a la importancia que es confiar en Él y que Él tiene todo en control. Entonces pronto entendí que yo no tenía nada que demostrar, porque yo había tratado de ser un hombre íntegro en mi trabajo, de trabajar de la mejor manera, por lo cual lo que tenía que hacer era enfrentar los nuevos desafíos de la mejor manera como siempre lo he tratado de hacer. Y recordé también que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para mi vida. Así que sé que hay un propósito en estos cambios y que son para mejor. Lo sé porque su palabra lo dice en varias partes. En Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus ojos están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Entonces el hombre que confía en el Señor, voy a tomar el principio y el final, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Eso pasa cuando confiamos en el Señor. Y yo creo profundamente en el Señor y creo en estas palabras, por lo cual estoy muy tranquilo con lo que me toca enfrentar. Y quizás me van a tocar enfrentar cosas mucho más difíciles. Como les digo, en lo familiar estamos enfrentando temas de salud, de familiares nuestros muy difíciles, pero sabemos que Dios está ahí. Y yo sé que mi Dios es fiel y poderoso y que nada se escapa de su vista. Ese es el Dios que tú tienes también. Él es fiel y poderoso y nada escapa de su vista. Entonces, cuando las cosas no salen como queremos, necesitamos tener la capacidad de adaptarnos y enfrentar esas situaciones. Y sumamente relevante, chicos, aplicar los principios que vienen de Dios. Porque uno puede obrar de muchas maneras, pero cuando tú aplicas los principios que vienen en su palabra, yo te aseguro que las cosas se van a ir ordenando y las cosas van a salir bien. Entonces, mientras estaba también en esta situación en mi trabajo, se me venía otro principio a la mente. En Romanos 13, del 1 al 3 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instruido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te honrarán. Por lo tanto, en mi caso, yo tengo que hacer mi trabajo de manera correcta y seré reconocido por lo que estoy haciendo. Las autoridades son puestas por Dios, aunque no nos gusten muchas veces, ¿ya? El presidente, los ministros, las instrucciones que da nuestro gobierno, necesitamos someternos a ellas, aunque nos guste o no nos guste. No les voy a hablar de política aquí, ni de cuál es mi preferencia, ¿ya? Pero independientemente de cuál sea el color político que está en el poder, tenemos que someternos a ella y nosotros actuar de manera correcta, aunque otros no lo hagan. Son principios divinos. Si estás pasando una prueba y crees que te está costando sortearla y que realmente no sabes cómo hacerlo, pide a Dios que te dé sabiduría. Salmos 1, del 5 al 6 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará,
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Ya? Entonces tenemos que pedirle a Dios, pero pedirle con fe, sabiendo en quién creemos y en quién confiamos. Ya voy finalizando, anduve más rápido de lo que yo pensaba que iba a estar. No puse a andar el tiempo, así que no sé cuánto tiempo llevo aquí. Ya, Dios sabe lo que pasaste y por lo que estás pasando. Él está atento a tus necesidades. Quiero verla ahora. Denme un segundito. Y voy a tomar agua también. Él está atento a tus necesidades. La palabra de Dios dice en Salmos 56:8, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Me encanta este versículo también, porque habla sobre la atención que Dios tiene sobre nuestras vidas. Él está atento. Y a veces pensamos que somos solos los que estamos pasando por la dificultad, pero Dios está siempre atento y está esperando quizás el momento oportuno para intervenir. Él lleva las cuentas de todas tus angustias y junta tus lágrimas en un frasco. Y pensaba mientras preparaba el tema en José. José, no el padre de, no el padre, no el esposo de María, sino que José del Antiguo Testamento, que fue vendido al faraón, o en realidad no directamente al faraón, voy a hablar un poquito de eso, él tenía 2 hermanos, era hijo de Jacob, y fue envidiado constantemente por sus hermanos. Él era el hijo menor y era como el hijo regalón del papá. Y los hermanos lo envidiaban, le tenían mala, ¿cierto? Y de repente se pusieron de acuerdo, inicialmente como para matarlo, pero cambiaron el plan y lo que hicieron fue venderlo a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. Y lo tomaron, lo vendieron. Imagínate que tus hermanos te vendan. Qué cosa más terrible tiene que ser pasar por eso. Y en Egipto, esta caravana de mercaderes lo vendió de nuevo a Potifar, un oficial del faraón, que era capitán de la guardia. Si uno se pone en la situación de José, uno podría haber pensado, ¿sabéis qué? Todo esto que me pasó es completamente injusto. Yo me voy a quedar de brazos cruzados y me voy a sentar y voy a hacer una huelga y no voy a hacer nada. Y podríamos pensar que está en todo su derecho de hacerlo, porque en realidad lo que le pasó era terrible. Que tu familia te venda, que tu familia te deseche, tiene que ser algo sumamente terrible. Entonces él podría haberse rendido, pero él hizo algo distinto. Él cumplió todas las tareas que Potifar le dio. Y Potifar notó que Dios prosperaba a José en todo lo que él hacía. Y ahí hay un principio que es el mismo que yo mencionaba hace un poquito. José se sometió a la autoridad e hizo lo correcto. De repente nosotros podríamos pensar, pero es que la autoridad que tenemos sobre nosotros no es cristiana, no se somete a los principios de Dios. ¿Ustedes creen que Potifar se sometía a los principios de Dios? Una autoridad de Egipto, claramente que no, ¿cierto? Pero José se sometió y hizo las cosas que le pidieron hacer. Y él fue ganando gracias frente a los ojos de Potifar. Potifar lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Tan en gracia cayó frente a él que le dio la administración de todos sus bienes. Pero vinieron más dificultades. La esposa de Potifar comenzó a desearlo y le ordenó que se acostara con él. José era un esclavo. Uno podría decir, soy un esclavo, me tengo que entregar porque mi dueña me está diciendo, ¿cierto?, que lo tengo que hacer. ¿Lo juzgarían? ¿Pero qué hizo José? ¿Ya? José se negó. Y ese negarse de verdad no era algo fácil, porque realmente él era un esclavo. Y él tenía todas las de perder. Bueno, tenía todas las de perder frente a cualquier cosa que hiciera en ese momento. Y le dijo a ella que su amo confiaba en él
y que cómo podía cometer semejante maldad, y que además eso sería un gran pecado contra Dios. Sus principios divinos en su vida y en su corazón grabados. Por lo tanto, él fue íntegro y se rehusó a cometer adulterio. Fue enviado a la cárcel. La esposa inventó una mentira, dijo que él la había tratado de abusar de ella y lo mandaron a la cárcel. Y José, estando en la cárcel, ¿qué pasó con él? Empezó a hacer las cosas bien y se convirtió en el preferido del que estaba a cargo de la cárcel. Y una vez más lo pusieron a cargo ahora de los presos y de la administración de la cárcel. Nuevamente Dios lo levantó y lo puso en una posición de autoridad porque él fue fiel a los principios de Dios. Y bueno, y sigue la historia con José en realidad. Y pasan muchas más cosas. Después interpreta los sueños del faraón, de un copero. Bueno, el copero primero, después del faraón. Pero no es lo que quería hablarles hoy día. Simplemente quería mencionar un poquito cómo se van dando las cosas con los hijos de Dios cuando tú pones los principios del reino como una prioridad en tu vida y no cedes ante las distintas tentaciones que tienes que enfrentar. Por lo tanto, necesitamos conocer las palabras de Dios y grabar esos principios en nuestro corazón. Y ahora sí, aquí hay una lámina, que ahora sí que me acordé de ponerla, donde hay algunos principios que se me vinieron a mi mente, que yo quería recalcar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y estos son solo algunos principios. Hay muchos más. Ya les dije que algunos son mandamientos, otros son principios, etc. Pero hay muchos más en la palabra de Dios. Pero solo quería destacar ahí algunos. Si quieres, tampoco vamos a leer los versículos. Los dejé ahí, así que si quieres después lo buscas en YouTube y le sacas la fotito. Sería muy bueno que los leas. ¿Ya? Lo primero, y más importante que todo, que tenemos que saber es que Dios nos ama. ¿Ya? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que Él envió a su Hijo por amor a nosotros. Segundo y tercero, ama a Dios con todo tu ser, Mateo 22:37, ¿cierto? Aquí fue cuando Jesús responde y les dice que en esto se resume los mandamientos, ¿cierto? Toda la instrucción de Dios. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Principios que no pueden estar fuera de nuestra vida. No dice ama al que te caiga bien como a ti mismo, ¿cierto? No dice ama al que te ha hecho bien como a ti mismo. No, dice ama a tu prójimo, al que está cercano a ti, al que es próximo a ti, sin importar quién sea. No importa la raza, no importa el color, no importa el equipo por el cual al cual él aliente, si es de la Chile, si es de Colo-Colo, no, ámalo igual. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6, del 2 al 3. Es un principio bíblico y que dice que tiene promesa, que es el primer mandamiento con promesa. Te irá bien. Confía en Dios. Ya hay muchos versículos, solamente puse 3 ahí. Atesora sus mandamientos, Proverbio 2:1. Sé humilde y amable y paciente. Ahí tenemos Efesios, Proverbios, también hay muchos versículos que hablan de esto. Pero son principios que tenemos que tener en nuestro corazón. Y teme y respeta a Dios, que ya lo habíamos conversado, ¿cierto? El temor de Dios es el principio de todo conocimiento. Siguiente, por favor. Con esta termino ya. Busca sabiduría y entendimiento, que también ya lo habíamos conversado. Sé justo, ¿ya? No porque otros no son justos conmigo, yo no lo voy a hacer. Sé justo. Perdona. También tenemos muchos versículos al respecto. Sé íntegro. La integridad es una palabra tan relevante, chicos. La integridad de un cristiano es algo tan relevante porque habla de tu testimonio y te permite también pararte firme frente a muchas situaciones que vas a enfrentar. Sé íntegro. Proverbios 10:9 dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en caminos perversos será descubierto. Si tus caminos no están siendo muy rectos, enderézalos. Vas a ser descubierto. Pide perdón. Restablece aquellas cosas que quizás estás haciendo mal. Sé honesto. Sométete a las autoridades y planifica y trabaja. Y ahí tenemos una serie de versículos. No sé si te hace sentido, ¿ya? Pero
tan importante que podamos estar preparados con la palabra de Dios en nuestro corazón para enfrentar lo que viene en el 2024. Entonces, quiero tomarme un minuto para orar por tu 2024. Y si quizás tu 2023 fue difícil o fue doloroso, o simplemente quizás estás muy agradecido de Dios por lo que pasó en el 2023, que también puede ser el caso, te invito a que si quieres puedes pasar adelante para que alguien pueda orar por ti también. Y voy a pedirle a las personas de adoración si pueden también acompañarme. Jeremías 29:11 dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Guárdate eso en el corazón. Si estás pasando por dificultad, Él tiene planes de bien y no de calamidad. No sé si fijaron, pero cuando estábamos en la adoración al principio, le saqué una fotito, los chicos de la adoración hablaron sobre que el Señor va a cumplir su plan en nosotros, que no temeremos en valle de sombra y de muerte. Estaba completamente alineado con lo que yo quería compartir hoy día. Padre, Señor, yo quiero darte gracias, papá, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios de poder, y porque donde nosotros quizás no podemos ver, Señor, tú puedes ver el escenario completo, Señor. Tú estás viendo desde arriba, Señor, y tú puedes ver cómo cada pieza de ese rompecabezas va encajando, Señor. Y yo declaro, Señor, que aún en medio de las pruebas, papá, que tus hijos puedan estar pasando, tú tienes control, Señor. Y yo creo profundamente, Señor, que tus planes son de bien para la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque tú nos amas, porque tú quieres guardar nuestros corazones, Señor. Quiero entregarte el 2024, Señor, como iglesia, papá, como cuerpo, Señor. Ayúdanos a buscar tu voluntad en lo que viene, Señor, y a no ser orgullosos, Señor, a no ser arrogantes. Quizás tengo mucho conocimiento, quizás tenemos muchos estudios, Señor, pero nada de eso se compara al lado de tu poder, Señor, y de tu sabiduría. Derrama tu sabiduría en nosotros, Señor. Llévanos a más. Ayúdanos a escuchar tu voluntad. Ayúdanos a seguir tu voluntad. Te necesitamos, Señor.